Saludos, soy el maestro Néstor Flores, en representación de la Universidad Metropolitana de Monterrey y me comunico desde Nuevo León, México. La finalidad de esta plática es exponer una perspectiva sobre la migración que tome en cuenta los peligros o las complicaciones que se puede tener al mudarse ya sea dentro del mismo país o hacia otro país, en este caso para México, y cómo esto está impulsado en parte por la ignorancia, la falta de comunicación y también las mentiras indirectas. Parte de los motivos de la migración pues tiene que ver precisamente con que las leyes, la política y los sistemas económicos vayan cambiando conforme pasa el tiempo. En ocasiones se busca una mejor situación económica, brindarle a su familia una nueva oportunidad o quizá perseguir el sueño de encontrarse en una ciudad donde haya comodidades o quizá un ambiente o quizá un tipo de urbanización o naturaleza que hemos deseado y buscado. Los problemas comienzan desde lo que viene siendo la política de migración, es decir, eh, desde dónde se sale y hacia dónde se va. Por ejemplo, al menos al año 2023, en México es posible que cualquier extranjero entre, ya sea con un pasaporte de turista, de estudiante o de negocios. Eso depende de qué país se esté haciendo el traslado. Hay algunos que sí lo requieren, hay otros que no. Y hay otros que incluso, además del pasaporte, se requiere una carta de motivos que justifica la estancia y el tiempo. En el caso de los migrantes que vienen buscando cambio de residencia y que en ocasiones entran de forma ilegal, pues tenemos la COMAR y la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la COMAR es la Mexicana de Ayuda al Refugiado. Que básicamente la idea es que una vez que entra el inmigrante aquí, se analiza su caso, se estudia y dependiendo de la situación es que se le da un permiso temporal para ir haciendo el trámite para cambiar su residencia y que se le otorgue la nacionalidad mexicana. Siendo la Comar propia de México eh, y más o menos ligada al gobierno, a veces choca con lo establecido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE, que permite el ingreso con papelera oficial y con previo aviso, es decir, básicamente lo que dije, del pasaporte o también por negocios de forma temporal. Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración permite el ingreso cuando se tiene la visa de turista. Es decir, son tres agencias de gobierno que tienen políticas diferentes y en realidad ahí ya depende de cómo se entra al país, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración tienen controles en los aeropuertos, a diferencia de la Comar, que los controles de la Comar son un poquito más puntuales y un poquito más distribuidos en las fronteras, a diferencia de los otros que se encuentran en todo el país. Eh, Otro elemento que complica la situación de los migrantes y su adaptación hacia el nuevo país al que ingresan, pues viene siendo la economía. El simple hecho de que algunas personas salgan de su país o de su ciudad para ir a otra buscando una mejor situación económica lo hacen basándose en el cambio de divisa y también el cambio del monto de dinero. Por ejemplo, dentro de México, cuando se hace el traslado desde el centro del país o desde el sur del país hacia el norte, se van guiando por el hecho de que aquí en el norte es más común que los sueldos ronden los 10,000 pesos al mes hacia arriba, siendo que en realidad esos 10,000 pesos aquí en el área donde vivo, en Nuevo León, que es el norte del país, pues 10,000 pesos no alcanza y se tiene que buscar un segundo trabajo e incluso hasta un tercer trabajo. Sin embargo, esos 10,000 pesos ya hacia el sur es una cantidad relativamente buena y pues eso ya genera un sesgo de información al no tener el panorama completo de cómo se da la economía en cada país. Lo mismo, perdón, en cada estado. Lo mismo ocurre para los países. No es lo mismo viajar desde Belice y Guatemala hacia México, siendo que es diferente la economía, y tampoco es lo mismo salir de Venezuela e ir a México, o salir de Venezuela e ir a Colombia, e incluso para los mexicanos que se van a Estados Unidos, sí terminan ganando más en Estados Unidos cuando ganan en dólares, pero al mismo tiempo los gastos son mayores. Entonces, digamos que se van hacia un país con una una diferente economía, pero con una situación relativamente similar. También hay que sumarle a esto el hecho de que las inflaciones no se manejan igual para cada país y honestamente estar al tanto de cómo se da la inflación de cada uno de los países es complicado. Entonces eso la mayoría de los migrantes lo dejan de lado y simplemente asumen el riesgo. Y está el hecho de los impuestos. A cada país maneja sus impuestos y al menos aquí en México hay ocasiones en que, bueno, solamente para un concepto hay un impuesto sobre un tipo de producto que ya tiene impuesto. Básicamente es como un impuesto que se generó para evitar que se haga el consumo de combustibles fósiles e ir mejorando la situación ambiental del país.
Ahora, hay un elemento que muchas veces no se toma en consideración, pero básicamente somos nosotros, la misma sociedad. Y lo que dije al principio está relacionado con esto. Les mentimos a los migrantes, no directamente, perdón, pero les mentimos. A final de cuentas, cuando nosotros publicamos en redes sociales fotos de nuestras vacaciones, de lugares que visitamos, de los lujos que nos damos, de las cosas que nos compramos, pues indirectamente le estamos mintiendo a los migrantes. Hay veces en que nosotros mismos, en el país donde vivimos, pues hacemos sacrificios ahorrando dinero, pidiendo préstamos o tal vez cambiando de trabajo o teniendo dos trabajos y cuando finalmente logramos darnos ese lujo, pues nos sentimos emocionados, nos sentimos complacidos, nos sentimos que tenemos éxito por ese momento y terminamos publicando las fotos, que no está mal, pero al final de cuentas si solamente publicamos lo bueno que nos ocurre, pues damos la falsa impresión de que eso es lo que representa toda nuestra vida y se va viendo eso a las redes sociales, se puede ver en todo el mundo y generamos una mala percepción de que quizá en otro país estaríamos mejor. Eh, Presumimos incluso nuestras comodidades, cómo es el país, qué naturaleza hay, o qué urbanización hay, qué tecnologías, incluso la gastronomía, y eso es porque nos sentimos orgullosos de lo que vivimos, pero al final de cuentas estamos mostrándole al resto del mundo algo con lo cual tal vez no están acostumbrados a lidiar, y eso pues indirectamente los convence de venir. Y luego le podemos sumar otras cosas como los lazos de amistad gracias a las redes sociales que formamos con personas en otra parte del mundo o que simplemente vemos universidades que están fuera de nuestro país que nos llaman la atención por las carreras o las instalaciones o el tipo de fama que tienen. Luego se le suma a esto las leyes migratorias. Aquí en México, al 2024 ya cambiaron las leyes migratorias. Las que yo estuve enterado fueron de 2023 y de hecho incluso de 2022 a 2023 cambiaron. Por ejemplo, aquí en México, y esto cambió en parte a la gran migración de los haitianos, en México hace años existía la posibilidad de que si un extranjero llegaba a México y se casaba con un mexicano o una mexicana, pues ya inmediatamente tenía no asegurada la papelería, no asegurada la nacionalidad, pero era un primer paso que acortaba muchos años de trámites, muchas condiciones de trámites, y ya con el simple hecho de de tener esa boda, pues ya se tiene abiertas las puertas y más allá de cualquier duda. Sin embargo, eso fue desechado, como digo, más o menos por ahí de cuando se dio el boom de la migración de los haitianos, y ahora eso ya no se puede. En ese momento, lo único que ha quedado de esas leyes es que cuando un migrante, o mejor dicho, un extranjero, tiene un hijo con un mexicano, pues ese hijo sí tiene el derecho de tener nacionalidad mexicana, pero pues la pareja ya tiene que pasar por un proceso, un trámite sumamente extenso que puede llegar a tomar años, y durante todos esos años ese migrante sí puede sacar permisos para estar en México, pero al final de cuentas sigue siendo considerado un migrante ilegal y en cualquier momento puede, tal vez no ser deportado, pero sus derechos no se le cumplen todos, precisamente porque está limitado a ciertas ciudadanías mexicanas, como comprar un negocio, como comprar un auto, como rentar una casa, como comprar una casa. Ahora, todo esto nos lleva al hecho de que cuando nosotros vemos la migración, la vemos únicamente desde una cierta perspectiva. Y esto es básicamente una crítica para cualquier tipo de persona y cualquier jerarquía. Nosotros los ciudadanos comunes vemos la migración desde el punto de vista de los que estamos en nuestro lugar natal y cómo va llegando gente de fuera. Aquí en la capital del país, Ciudad de México, es muy común el tema de la gentrificación. Llegan extranjeros de lugares donde hay más dinero o bueno, relativamente en perspectiva, su dinero vale más porque se hace la conversión de dólares a pesos o de euros a pesos y es una cantidad mayor y van desplazándose para vivir aquí con sus sueldos que a lo mejor allá son muchos o son promedio y aquí se convierte en algo mucho mayor. Entonces lo vemos desde la perspectiva de que vienen y encarecen todo y ellos lo ven desde la perspectiva de que vamos a un país barato, nos sale más barato todo y así el dinero no alcanza más. Entonces todos a final de cuentas tenemos ese tipo de sesgo, ¿no? Tanto cognitivo como emocional, porque a final de cuentas todas esas perspectivas que nosotros tenemos sobre la migración impactan en cómo nos ha afectado lo que se nos enseña, lo que escuchamos y lo que sabemos de los otros países. Aquí en México hay lugares donde se da el elitismo
y el racismo. Entonces, ese racismo se ha ido transmitiendo, no quiero decir que sea propio del país, pero hay muchos lugares donde es así, que ese racismo se va transmitiendo generación a generación. Entonces, cuando llega un migrante, se toma la idea de que ese migrante es inferior a los que ya están ahí. Y todavía siguiendo con el sesgo cognitivo, o mejor dicho, volviendo a ser sesgo cognitivo, pues está el hecho de que si no conocemos cuál es la situación de estos migrantes, si no sabemos por qué vienen, si no sabemos todo por lo que pasan, y si no sabemos por qué toman ese riesgo, siendo que a veces incluso atentar contra su propia vida, pues no podemos entender a final de cuentas qué es lo que los impulsa, qué es lo que los motiva y por qué pudieran tal vez tener ese derecho de quedarse en nuestro país. A final de cuentas, ni todos los migrantes son malos, ni todos los migrantes son buenos, y tampoco los que somos de ese país, ni todos son buenos, ni todos son malos. Eh, es cierto que hay migración por parte de personas que van huyendo de la ley, pero también hay migración por parte de personas que están huyendo de injusticias. Entonces, hay que analizar cada uno de los casos por separado y tratar de darle prioridad a esos que realmente son cuestiones de vida o muerte o cuestiones de derechos humanos. Más allá de lo que podemos ver de los migrantes, son solo estimaciones. No sabemos exactamente qué está ocurriendo y no sabemos cómo afectan nuestras decisiones, ya sea que los aceptemos en el país o que no los aceptemos. Cualquiera de las dos decisiones impacta de forma positiva y negativa a ellos. Porque si todos los países se volvieran totalmente libres en cuestiones de migración, pues sería un descontrol total. Pero si todos los países nos volviéramos totalmente cerrados a las cuestiones de migración, la violencia, la muerte y las pérdidas familiares aumentarían. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para evitar que haya problemas con la inmigración? Primero que nada, necesitamos asegurarnos de que el país en el que vivimos tenga una buena situación económica. Es decir, no tan solo subir los sueldos, porque eso no lo resuelve, aunque eso es un tema más para economía, sino que esa capacidad económica, esa capacidad adquisitiva que se tiene en cada país esté suficientemente sustentada para que sea algo adecuado para cada ciudadano y además de que todos los sistemas dentro del gobierno, educación, salud, leyes y demás, estén establecidos para que realmente beneficien a la sociedad, al mismo tiempo que se beneficia el crecimiento personal y al mismo tiempo que se beneficia el Estado o nación. Necesitamos ser más abiertos con respecto a cuáles son las políticas de migración de cada país. No simplemente decir ven a México a pasar un buen momento o no simplemente decir ven a Río de Janeiro al carnaval o simplemente decir ven a las playas de República Dominicana, sino tener un mejor panorama de esta es la migración, pero esto es vivir en México. Esto es estos son los carnavales de Brasil, pero esto es el resto de la vida en Brasil, el resto del año, ¿no? Entonces, ser más transparentes y eso implica que los gobiernos no cubran lo que está ocurriendo, sino que tengan una mayor apertura para tanto pedir ayuda como para pedir consejo. Y bueno, las condiciones de la inmigración va a seguir cambiando, la inflación va a seguir dándose, va a seguir habiendo gente que quiere irse a su país o que quiere ingresar a otro país o que quiere moverse dentro de su país. Entonces, la migración creó las naciones de la actualidad, van a seguir ocurriendo y la migración va a crear nuevas naciones. Lo único que podemos hacer es estudiar mejor la migración, ser más abiertos a eso y ser más comprensivos. A final de cuentas, todos somos seres humanos. Y bueno, muchas gracias por su atención y también gracias a las agencias del gobierno, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por toda la información que me dieron en ese tiempo y también gracias a mis amigos migrantes por su información, por sus pláticas y por informarme sobre todo lo que ocurre cuando ellos han hecho sus viajes. Que tengan un buen día.